Teoría de la educación, trabajo final, presentado por Iván Salinas. Los autores más destacados de la teoría de la educación, ordenados por orden cronológico, son Emile Durkheim, John Dewey, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Basil Bernstein, Pierre Bourdieu y Henri Giraud. Emile Durkheim, nacido en el año de 1858 en la ciudad de Epinal de la Lorena, Francia, hijo de una familia judía de 8 generaciones antecesoras de rabinos. En el 1870, a causa de la ocupación de su ciudad natal por las tropas alemanas durante la guerra franco-alemana, se traslada con su familia a París. A los 18 años ingresa a la Escuela Normal Superior. En 1882 se diploma en la cátedra de filosofía, pasa a ejercer la docencia y en 1887 toma la docencia de una cátedra en la Universidad de Burdeos. Y en 1902 hace lo mismo en la de Sorbona. Emile Durkheim y su idea de la educación se caracterizan porque los educadores poseen un enorme poder para lograr la educación de la joven generación. Este poder viene de la sociedad, que lo pone en las manos de los educadores como intérpretes de las grandes ideas morales de su época y de su sociedad. Además, destaca que para conseguir el éxito educativo es necesario hacer un buen uso de esa autoridad. También señala que las características personales de una buena educadora o educador son el carácter, el sentir internamente la autoridad y creer profundamente en su labor. El siguiente autor es John Dewey. John Dewey nace en Burlington, Vermont en 1859 en el noreste de Estados Unidos. Graduado en la Universidad de Vermont en 1879 y un breve periodo estuvo como maestro en la Escuela de Pensilvania. Continuó sus estudios en el Departamento de Filosofía de la Universidad Johns Hopkins, primera institución estadounidense que organizó los estudios universitarios basándose en el modelo alemán. Al obtener el doctorado en 1884 con una tesis sobre la psicología de Kant, fue a la Universidad de Michigan, donde sucedió a la dirección del Departamento de Filosofía que en ese momento ostentaba George S. Morris. Ahí, Dewey conoció a su futura esposa, Alice Chipman, que figuraba entre una de sus estudiantes. Empezó a interesarse activamente por la enseñanza pública y fue miembro fundador y administrador del Club de Doctores de Michigan. Insistió que se creara una escuela experimental para poder poner sus ideas a prueba. Durante los 10 años que pasó en Chicago, Dewey elaboró los principios fundamentales de su filosofía de la educación y empezó a vislumbrar el tipo de escuela que requerían sus principios. Uno de sus aportes más importantes a la educación fueron una pedagogía basada en su propio funcionalismo e instrumentalismo. Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de sus propios hijos, Dewey estaba convencido de que no había ninguna diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y adultos. Él decía que la escuela inculca en el niño un carácter democrático, se basa menos en la confianza y en las capacidades espontáneas y primitivas del niño, que en la aptitud de los maestros para crear en clase un entorno adecuado para convertirlas en ámbitos sociales, fruto de una comprensión inteligente de su responsabilidad. Ahora vamos con el italiano Antonio Gramsci. Él vivió en el seno de una familia humilde. Se dedicó a la actividad política y periodística, primero desde el Partido Socialista para después pasar al Partido Comunista. Es cofundador del Partido Comunista en Italia en la sección internacional. Con el fascismo en ascenso, fue condenado a 20 años de prisión. Es en la cárcel donde escribe la mayoría de sus textos de mayor relevancia y fue liberado un mes antes de morir. En sus reflexiones para la educación, Gramsci dice que la educación es una práctica social que no puede entenderse separada de la estructura económica, es decir, de las relaciones de producción. Sin embargo, al ser la educación parte del proceso de construcción de hegemonía, no es su mero reflejo de la estructura económica.
Esta mirada distancia el pensamiento de Gramsci de las teorías de la reproducción y permite entender las contradicciones. Ahora es el turno del brasileño Paulo Freire, que nació en Recife, Brasil en 1921. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa. En Chile escribió Pedagogía del Oprimido debido a que fue exiliado de su país porque sus ideas eran tildadas de sublevavistas y revolucionarias. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Su aporte se inscribe en el contexto de los pueblos de Latinoamérica en los años 60, que marcaban las desigualdades marcadas por el poder económico. El sector rural era víctima de marginación y explotación, la clase obrera sujeta a la opresión. Hay que mencionar que, a diferencia de los demás intelectuales de la época, Paulo Freire decidió enfocar su actividad en los pueblos marginados de Brasil, ya que consideraba que estos no contaban con las condiciones adecuadas para poder ejercer una buena educación, por lo tanto la mayoría eran analfabetas y no tenían conciencia de lo que era una educación. Ahora es el momento de mencionar a Basil Bernstein, que era un sociolingüista británico, doctor en lingüística por la Universidad de Londres en 1953. Su obra investigadora se centró en la sociología del lenguaje y la estructura del discurso pedagógico. Trabajó en los programas de reforma educativa de México y Chile. Su amplia obra se centra fundamentalmente en la serie Clases, Códigos y Control, hacia una teoría de las transmisiones educativas, poder, educación y conciencia. La construcción social del discurso pedagógico, la estructura del discurso pedagógico, pedagogía, control simbólico e identidad, teoría, investigación y crítica, hacia una sociología del discurso pedagógico. Él establece una relación determinante entre la lengua y las clases sociales. Las relaciones sociales filtran el lenguaje y lo adaptan a procesos de comunicación diferenciados, desiguales, con distintos alcances cognitivos. Estudia la expresión de individuos de distintas clases sociales y analiza sus diferencias, lo que lleva a la formulación de la teoría de los códigos lingüísticos. Él advierte dos tipos de códigos en la expresión oral: el elaborado, empleado por las clases medias, y el restringido, que se observa en las clases trabajadoras. Ahora veremos a Pierre Bourdieu, que nace en 1930 en Dongan, Francia. Falleció como consecuencia de un cáncer en el año 2002. Es un sociólogo francés muy conocido e influyente del siglo XX. Fue miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Él decía que la cuestión de los contenidos y de los fines de la enseñanza no puede contenerse con las respuestas generales pero vagas y apropiadas para lograr la unanimidad a un buen precio. Nadie, en efecto, podría impugnar que a toda enseñanza debe formar espíritus abiertos, dotados de disposiciones y saberes necesarios para adquirir, sin cesar, nuevos saberes y adaptarse a situaciones siempre renovadas. Para finalizar, podemos destacar la importancia de cada autor en su tiempo y contexto en el que se desarrolló, y que todas estas ideas hoy en día son aplicables a las distintas áreas de la formación y educación.